bienvenidos a un podcast de verdad. Hola, Guti. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿vos qué tal? Bien, bien, gracias. Aquí muy contentos ya de estar en un nuevo episodio. Ya estamos sobrepasando más de los 40 episodios de un podcast de verdad. Qué bueno. Más de 300 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias a cada uno de los que ya forman parte de este grupo de amigos que son parte de un podcast de verdad. ¿Qué aguanta el tuyo, vos? Más de 40 episodios. Bueno, no en todos he estado, que como sea. Me has aguantado ya un montón. No, vos, qué buena onda. Qué bueno. Qué buena onda tenerte acá. Gracias. Guti, celebramos aquí más de 40 episodios y vamos por más. La verdad es que hay muchísimo que platicar y de veras damos gracias a cada uno de ustedes que nos da la oportunidad de conversar sobre ciertos temas y de proponerles temas para que ustedes puedan conversar también con sus amigos o con sus grupos en la iglesia. Y ahora me dirijo a mi cámara personal y en mi cámara personal quiero decirles que estamos muy agradecidos con Open Marketing por la oportunidad que nos da de grabar aquí en sus instalaciones. Todos los episodios de un podcast de verdad han sido grabados acá y lo valoramos muchísimo. Y gracias a nuestro operador José, que está por acá. Ahora le vamos a pedir que salude con el dedo índice ahí frente a la cámara. Índice, ese es el meñique. Ahí está, muy bien. El otro índice. El otro índice. No, buena onda, José. Gracias por tu paciencia. Si yo he sido paciente. Este ha sido un santo. Sí. Está a punto de ser elevado a los altares. Sí, como San José del podcast. Ahí estás. ¿Qué tal? San José del podcast. Patrono de todos los operadores de podcast del mundo mundial. Está bien esa. Muy bien. Bueno, pues hoy queremos hablar acerca de un tema que nos parece muy importante. Yo, Roberto Jiménez, he promovido durante muy buen tiempo el estudio de la palabra de Dios. Y a veces cuando estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo un pasaje, estamos leyendo algo de la Escritura y de repente nos surge una duda sobre algo de lo que estamos leyendo. Y entonces nos decimos, voy a buscar más información acerca de este pasaje. Y rápidamente corremos a un recurso que ya tenemos desde hace varios años a la mano y en nuestros celulares. Y me refiero al recurso de las redes sociales o el internet para hacer las consultas de los pasajes de la Escritura. Y muchas veces puede ser que nos encontremos con material que tal vez está hablando del tema que yo estoy buscando, pero que lo está explicando de una manera un poco distorsionada o alejada totalmente de la interpretación responsable de la palabra de Dios. A mí me ha pasado que me he encontrado con algunos resultados que ya después de haberlo leído me han hecho algún ruido. Guti, ¿a vos te ha pasado alguna vez eso? Sí, me di cuenta que cuando buscas algo en los buscadores, y en uno en particular pasa mucho, uno de los primeros resultados que te arroja es una página por ahí, que para cualquier persona que está empezando puede parecer buena, ¿no? Claro. Entonces, tal vez no me pasó a mí personalmente, no porque sea una máquina o algo así, sino porque pues no doy clic de entrada. Pero me pasó una vez evaluando unos trabajos que alguien citaba como fuente el acceso, el acceso a cierto hipervínculo de esta primera página que sale en el buscador, ¿no? Que es de lo que consideramos los cristianos en general un grupo sectario. Ok, ese es un buen momento para explicarle a nuestros amigos qué es una secta de acuerdo a la perspectiva de un cristiano evangélico. Una secta, más que desde la perspectiva de cristiano evangélico, desde el punto de vista sociológico, digamos, es un grupo de personas que se aleja o se distancia de las enseñanzas o dogmas, digámoslo así, ortodoxos, no solo de una religión, fíjate vos, es bien interesante porque hay sectas políticas también. Ajá. Entonces, cuestiones muy radicales, ¿no? Entonces, cualquier grupo que se distancie de las creencias históricas
ortodoxas o correctas, o que se han estimado como correctas por siglos, es considerado un grupo sectario. Esto es muy importante porque a mí, ahora que mencionas, tenemos este punto de las sectas que estamos mencionando, pero por ejemplo a mí me ha pasado con teólogos. Sí. O sea, digamos, yo digo, es respetable una persona que tiene una licenciatura en teología o tiene un doctorado en teología o una maestría en teología. Sin embargo, en la actualidad hay diferentes vertientes de teología que ya están alejadas, y casi que diríamos son una secta de la teología bíblica. Básicamente, por ejemplo, justo ayer estaba viendo que la iglesia episcopal en Estados Unidos cambió su tipografía y sus logos, digámoslo así. No soy diseñador, entonces perdónenme los que sí sepan de diseño, no sé si se llaman logotipos, pero los diseñitos, ¿no? Visuales, ya con la bandera del arco iris y la bandera de todo este movimiento. Entonces dice The Episcopal Church of America, algo así es que decía. Sí, es cierto. Entonces ya está pasando eso. Hay teólogos liberales, hay teólogos de la progresistas, teólogos de la liberación, teólogos queer, teólogos LGBT, etcétera, etcétera, etcétera. Que de cierta forma serían considerados con pensamientos sectarios. Sí, pero vuelvo a insistir. Qué bueno este ejemplo que mencionaste. Yo que tengo en mente algunas ideas de las iglesias históricas o tradicionales, a mí me dicen la iglesia episcopal, es una buena iglesia. ¿Me entendés? O sea, o X denominación, es una buena iglesia, pero en la actualidad ya existen algunos maestros o teólogos egresados de seminarios bíblicos de estas denominaciones que están ya con un pensamiento muy, muy distante de lo que originalmente creía su denominación, claro. Y obviamente la Biblia. Es así. Y se van desviando de tal cuenta que, pues bueno, o sea, es ya una imagen irreconocible de lo que inicialmente fueron. Exacto. Ya. Lo voy a poner así, no sé si se va a ver o si se va a ver con definición, pero bueno, eso en una búsqueda lo pueden ver. Es nada más para ejemplificar lo que estamos diciendo. Sí. Hicieron ese cambio. Esa es la página oficial de ellos. Entonces, para tener inclusión, ¿verdad? Claro, para ser relevante en este momento y toda la cuestión. Y claro, la iglesia tiene que ser relevante, pero no a expensas de la verdad. Exactamente. Entonces nos preguntamos, hay tantas voces en la actualidad, hay páginas en internet, hay sectas, y yo sé que en este mundo tan... O sea, dentro del pensamiento de la iglesia se han insertado, es que no sé cómo decirlo, cobijado ciertas ideas que van conectadas con todo esto de Dios es amor, claro. Aceptémonos todos, querrámonos todos. Y yo sí voy a dar el paso, porque de hecho en mi muro personal sí publiqué algo relacionado con esto. O sea, para un cristiano evangélico, y voy a usar la palabra cristiano evangélico como para marcar la diferencia, un testigo de Jehová, un mormón, un adventista, etcétera, etcétera, son sectas. O sea, yo sé que vivimos en una sociedad que, ¿cómo va a decir eso, Roberto? Si ellos están... ellos están buscando hacer el bien. Ellos están buscando hacer el bien. Entonces, definitivamente... Sí, está bien, pero eso no quita que su sistema de creencias, que el nacimiento y el origen de ellos tenga una connotación de una secta. O sea, por ejemplo, los testigos de Jehová y los adventistas, ¿de dónde nacieron? Primero vienen de iglesias protestantes. Claro. Por eso es que en sus iglesias se cantan algunos de los himnos que se cantan en iglesias evangélicas. Pero el origen de ellos es en predicciones, profecías que no se cumplieron del fin del mundo. En el caso de los adventistas. Y también de los testigos de Jehová. También, sí, son hermanitos, digamos, en cuanto a eso. Y luego una líder que también decía que tenía el don de profecía. Elena McPherson. Helen White. Helen White. Ajá.
McPherson, ¿no? Yo, White, Ellen la White. conozco. Ajá. Elena White, sí, pues. Entonces, ahí, o sea, ella vino y dijo, no, hombre, no, ahí el maestro que dio la profecía anterior se equivocó, pero la que es esta, y otra vez. Entonces, hay muchas características. Hay un libro clásico, ustedes, que seguramente en el bajo mundo de los libros en PDF cristianos está todavía, que se llama ¿Cuál camino? ¿Cuál camino? Es un libro que es bien sencillo porque la autora, estoy tratando de recordar el nombre de la autora, vino y estableció una rúbrica. Ella dijo, a ver, ¿cuáles son doctrinas básicas para el cristiano? La salvación, la Trinidad, o sea, el hecho de que Jesús vino como un hombre, la autoridad de la palabra de Dios, y no sé qué más, son como 5 o 6 temas. Y entonces lo que hace sencillamente ella es a tomar cada una de estas sectas, contar un poco de la historia y luego mostrar cuál es su perspectiva sobre esos puntos. Por supuesto, pone la perspectiva bíblica. Claro. Y entonces ahí te das cuenta, cuando tenés la plomada de la palabra de Dios, la plomada de la enseñanza bíblica, entonces cuando lees lo de los demás decís, sí, o sea, estos chavos, buena onda y qué bueno que quieren hacer el bien, pero están chanfleados y bien chanfleados. Entonces, estoy tratando, tal vez ahorita que le dé la palabra a Guti, me voy a dedicar a echar una revisada cuál es el nombre de la autora para, de repente lo encuentran. Y ese es un clásico y obviamente las enseñanzas básicas, las doctrinas básicas, tal vez la práctica tal vez ha cambiado en algunas cosas, pero lo que creen, el fundamento de lo que creen no ha cambiado. Sí, y es bien interesante, hay que ser bastante objetivo con este análisis, ¿no? No partir desde la presuposición de yo estoy en lo correcto, porque también mis creencias deben estar sujetas a ser evaluadas o a ser revisadas constantemente. No pretender que yo ya lo sé todo y lo conozco todo y que ya no tengo nada más que aprender o corregir en cuanto a lo que pienso o creo. Pero, pues vale decir que es complicado, ¿verdad? Más hoy en día el tema de las sectas, porque pues existe la idea de que no hay que ofender a nadie, ¿no? Hay que dejarlo ser y todo. Y creo que, otra vez, creo que ya lo había hecho alguna vez, pero creo que si un camión viene en tu dirección y vos no te has fijado, yo no voy a llegarte a decir, pues Roberto, ¿va? ¿Me explico? Ajá, o sea, exacto. Te voy a gritar, va, brother, te voy a empujar si es necesario, pues. Sí. Aunque te raspes o lo que sea, pero prefiero eso a que te pase el camión encima. Es esa idea, ¿no? De si hay algo que puede ser que sea perjudicial para tu vida eterna, voy a decírtelo. Sin querer lastimarte, sí. Ajá. Pero puede ser que en el proceso se vayan cuestiones que sí duelan, ¿no? Porque no es posible separar las creencias de una persona de esa persona sin ocasionar cierto dolor. Exacto. Más si creció creyendo esto, o así me enseñaron, así he pensado toda la vida y toda la cuestión. Por eso muchas veces la gente no revisa sus ideas por lo que representa. Y más aún, cuando una persona está revisando sus ideas y a la luz de la Biblia, por supuesto, no de lo que se me ocurre, y empieza a toparse con la verdad, está esa etapa de transición y de negociación. No, pero bueno, pero si esto, que no sé qué y que no sé cuánto. ¿Por qué? Porque lo que representa es muy parte de esa persona. O sea, es muy parte suya, ¿no? Y renunciar a esto va a implicar o va a tener implicaciones. Pasa, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo y ya te regreso la pelota. Con Nabil Qureshi, que ya está en la presencia de Dios, él creció siendo musulmán de la rama Ahmadiyya. Y con su amigo David Wood, pues compartieron universidad y toda la cuestión, y David Wood, siendo ateo, se había convertido al cristianismo, entonces empieza a compartir el cristianismo con Nabil y toda la cuestión.
Y Nabil estaba en la apertura de evaluar sus creencias a la luz de lo que su amigo le decía, porque eran amigos. Ajá. Y empezó a darse cuenta de que no solo lógicamente, sino teológicamente el cristianismo tenía un montón de sentido. Y llega al punto, él lo dice en su libro Buscando a Alá y Encontrando a Jesús, él dice en un capítulo que él ya estaba convencido de que el cristianismo era verdad, pero no se había convertido definitivamente. ¿Y por qué? Porque para él convertirse al cristianismo significaba renunciar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos y a sus ancestros y a su comunidad. Wow. Es decir, él decía y daba una advertencia a los cristianos: si tú le estás compartiendo a un amigo musulmán, tenés que ofrecerle la vida en comunidad cristiana. Porque los musulmanes no solo están renunciando a una creencia, Sí, pues. están renunciando a su todo. Claro. Porque todo gira en torno al Islam, ¿verdad? Ajá. Entonces, voy a eso. Tal vez no con un extremo, pero cuando alguien está revisando sus creencias, muchas veces puede ser que esté convencido de que el cristianismo es verdad. ¿Y por qué no ha dado el paso? Preguntamos. Pues puede ser por eso, ¿no? Porque todavía hay un montón de cosas más que tienen que ver con su vida, que no son tan fáciles de dejar. Me tenés que explicar la parte de cuando dijiste el nombre de la persona y dijiste quedaste en la presencia de Dios. Eso me llamó la atención. Nabil Qureshi falleció de cáncer en el año 2000. Ah, el Qureshi. Sí. Ah, es que me confundí con el de lo de Texas. El cuate que mataron en Texas tenía una secta. David Koresh. David Koresh, ajá. No. Sí, qué bueno que te lo pregunté para que lo... Claro, sí. David Qureshi. Nabil. Nabil Qureshi. Nabil y el otro era David Koresh. Sí, no. No. Perdón. Eso fue una tragedia. Pues está bien, ¿no? Porque sí, suenan parecido. Sí, yo en el momento me crucé. Pero bueno, amigos, no nos hemos perdido. Estamos hablando hoy acerca de por qué tenemos que ser cuidadosos para la búsqueda de material que pueda servir para ampliar nuestro conocimiento acerca de Dios y su palabra. ¿Por qué es que es peligroso el depender totalmente de lo que encontramos en las redes sociales? Y obviamente, ¿por qué estamos hablando esto de sectas y todo? Porque todo tiene una razón. O sea, por ejemplo, alguien se conectó a un podcast de verdad en este episodio y nos está escuchando, pero en ningún momento nosotros hemos dicho cuál es nuestro trasfondo religioso, aunque todo mundo sabe que un podcast de verdad está presentado por Pablo Gutiérrez, más conocido como Guti, y por un servidor, Roberto Jiménez. Pues no, eso no significa que todo el mundo conozca nuestro trasfondo, pero bueno, si ya les decimos, los dos somos cristianos, somos protestantes, somos evangélicos, entonces ustedes van a decir: ok, estos chavos creen A, B, C y no creen en 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿por qué? Porque la fuente te va a determinar por dónde va el tratamiento de un tema. Es lo mismo cuando vos buscas en una red social un material. O sea, tenés que averiguar cuál es la fuente de eso que estás oyendo, porque aunque alguien hable de Dios, aunque alguien hable de Jesús, aunque alguien incluso cite la Biblia, no necesariamente estamos hablando de un cristiano. Sí, y es bien interesante porque, o sea, en términos prácticos, otra vez de este lado del mundo, cualquier persona puede citar la Biblia. Ajá. De hecho, había un ensayo por ahí, no recuerdo, pero si no te lo mando y lo ponemos en los comentarios. Había un ensayo de cómo las frases bíblicas se habían convertido incluso en parte del día a día en el habla de los cristianos, ¿no? Casi que citando los versículos o algo así, ¿no? Sí, pues. No recuerdo ahorita, pero lo podemos buscar, eso no es problema. Hay un ensayo de cómo en el lenguaje impactó también. Entonces, bajo la premisa que estabas planteando es, bueno, pues mira, está mencionando a Jesús, está mencionando a Dios, ¿qué hay de malo? Sí.
Y es de ser cuidadosos. Ahora, me llama mucho la atención y creo que hay un pasaje que nos da bastante luz. Es 2 de Pedro 1, 20 y 21. Uh-huh. En el 20 más que todo, pero voy a leer los dos. Estoy leyendo desde la traducción del lenguaje actual. 2 de Pedro 1, 20 y 21. Pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló de su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. La primera parte, en el verso 20, me llama mucho la atención. Ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Y creo que ahí empieza a sentarse el fundamento, ¿no? Obviamente no vamos a decir o a prohibir, miren, no usen tal buscador. Exactamente, no, sí. No es meterle miedo a la gente. Esa etapa creo que ya la superamos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero sí de ser cuidadosos y que inicialmente el primer motor de búsqueda debería ser la comunidad cristiana. ¡Hala, vos! ¡Qué buen punto! Sí. ¡Qué buen punto! O sea, si yo tengo una duda, sí. Otra vez, volvemos a nuestro ejemplo del principio. Estoy leyendo la Biblia. Sí. Me lancé a leer Romanos. Entonces voy a leer toda la carta de Romanos, la estoy estudiando y hay algo que no entiendo. Mi primer lugar de búsqueda para consulta debe ser... Es otro hermano cristiano. Sí, pues... Quizá más maduro que yo, ojalá. Ajá. Los pastores, los líderes de la iglesia, no porque ellos tengan no es por eso, no es por eso. No es por una cuestión de... O sea, puede ser cualquier hermano maduro, pues vaya, si causa choque el tema de los pastores y los líderes, cualquier hermano maduro, finalmente. Es que fíjate que esto es muy interesante. Estamos hablando de todo, pero yo creo que sí mantenemos todavía el punto principal. Nosotros aquí en Un Podcast de Verdad creemos en el valor de la comunidad. Tenemos una serie de episodios donde hablamos de la iglesia. Y el valor de la comunidad significa que yo no voy a la iglesia nada más a que me den, no voy el domingo nada más a una reunión de domingo a sentarme, a que me prediquen, me levanto y me voy. No. Yo, si digo que soy parte de una iglesia, significa que yo voy a hacer comunidad. Y eso significa entablar relaciones. A algunos se les dan fácil, como a Guti, que tiene una memoria con nombres. Ustedes, yo admiro la memoria con nombres que tiene Guti. Bueno. Yo soy terrible. Yo a cada rato a Guti exactamente le pregunto, ¿vos cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Vos cómo te llamas? No, vos no. Pero algunos de nuestros amigos que vamos conociendo, yo, ¿vos cómo se llama él? ¿Vos? Porque tengo una mala memoria. Y algunos tienen habilidades sociales más que otros, pero eso no es excusa para que yo salga de mi zona de comodidad y busque encontrarme con una comunidad de creyentes. Ya estás haciendo comunidad, entonces te pasa esto. O sea, porque ya conté cómo fue que Guti llegó acá. O sea, con Guti nos conocimos en la iglesia y exactamente era una comunidad de estudiantes de la Biblia que nos reuníamos semanalmente o quincenalmente no me acuerdo, para estudiar la palabra de Dios, y en ese tiempo era en Zoom y yo miraba, o sea, Guti no era pastor de esa iglesia a donde asistíamos, no era un diácono, era un diácono y eras, pero en el instituto eras un facilitador, esa es la palabra. O sea, no era el maestro, no era el director. Lo que quiero dar a entender es que lo que sí tiene Guti en cuanto a la relación conmigo es un conocimiento más amplio, más estudiado de la palabra de Dios. Y entonces cuando yo lo escucho, lo conozco, entonces empezamos a desarrollar esta amistad, esta hermandad, y entonces se ha convertido en lo que hacemos en el podcast y eventualmente tocamos un tema. Yo le digo, mira, vos qué pensás de tal cosa, y Guti me da su punto de vista y allí yo estoy creciendo. Eso es a lo que se refirió Guti. O sea, no tengo que ir. O sea, si se puede, si tienen tiempo, si son accesibles, pues por supuesto voy con mis pastores. Claro. Voy con los líderes de la iglesia. Pero si no, o sea, hay comunidad. Y siempre va a haber alguien que lleva 2, 3 o 4 pasos más adelante que yo en cierta área y con él puedo hablar. Es exactamente esa idea, ¿no? Entonces...
como decía, el primer motor de búsqueda debería ser la comunidad, sí, vos. Sí. Mira, fíjate que estaba leyendo tal cosa y me surgió duda, vos, ¿qué opinás? Entonces ya se genera ese diálogo, esa charla y, pues mira, no sé, pero voy a buscar. Incluso tener esa humildad, ¿no? Que en el contexto de hermandad da. Entonces, mira, no sé, busquemos juntos fuentes y todo y empezamos a buscar, ¿va? Y ya en esos contextos es que sea, mira, me apareció esto, no, esa página no, por tal y tal y tal y tal razón. Hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque si alguien que está dando sus primeros pasos, digamos, y está empezando a caminar, puede confundirlo o causarle pues algún cortocircuito por ahí, ¿no? Y que no es lo que queremos. Finalmente lo que se quiere es que haya una claridad de pensamiento en cuanto a la fe cristiana. Exacto. Entonces, nosotros le queremos animar a cada uno de ustedes a que, como bien decía Guti, el primer motor de búsqueda sea la comunidad. O sea, todos vamos a tener preguntas, todos vamos a tener dudas sobre ciertos temas, pero el primer lugar debería ser nuestra comunidad. O alguien con quien estemos conversando y a quien le estemos consultando exactamente qué es lo que la palabra de Dios nos muestra sobre X o Y tema. Ok. Otra opción también pueden ser los libros. Sí. Incluso hasta para eso, vamos, porque la editorial es tan importante. Sí. O sea, aun cuando tenga a un autor conocido, hay editoriales cristianas meten de todo, que tienen de todo, mano, pero así para todos los gustos. Cabal. Sabores y color, sí. Entonces, incluso la editorial es muy importante, o sea, conocer cuál es su trasfondo, su misión, quiénes son los dueños. Porque ustedes se reirán, pero ¿cómo así? Sí, porque ahí yo conozco de una editorial cristiana cuyos dueños no son creyentes, pero tienen la editorial como un negocio. Entonces lo que van a vender con esa editorial son todos aquellos materiales que generen plata. O sea, entonces no hay un criterio editorial, no hay un celo editorial, porque aquí lo que venda, eso es lo que vamos a estar publicando. Hay otras editoriales que tienen otro llamado y que tienen un llamado más de asegurarse que los autores, los contenidos sean realmente bíblicos para que puedan edificar a los lectores y obviamente con diferente temática. Sí, y hay que ser cuidadoso también con el tema, ¿no? O sea, no es que vamos a esperar que nuestros líderes en la iglesia nos creen una lista de los libros autorizados para... Sí, claro. Es complicado, pero creo que, o sea, si es un cristiano maduro y que estudia y toda la onda y empieza a leer tal o cual autor que no es ni siquiera cristiano quizá, no pondríamos un pero, ¿no? Claro. Pero si es una persona que es neófito, como utilizando el lenguaje bíblico, digámoslo así, es decir, alguien que es nuevo en la fe y que es inmaduro y toda la cuestión y le decimos, podés leer lo que querás, capaz que para leyendo a Stephen Hawking o Richard Dawkins o cualquiera de estos ateos nuevos o Bart Ehrman y se confunde, vamos. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque no es que no entienda en el sentido en el sentido intelectual, sino que en el sentido teológico puede haber cosas que choquen y le causen ahí un cortocircuito. Entonces es diferente el estadio en que está cada uno, ¿no? Un cristiano maduro, digamos, que pues ya puede leer a estos para hacer una crítica, incluso un contraargumento de lo que está argumentando el autor ateo, en este ejemplo que estoy poniendo, versus alguien nuevo en la fe, vamos. Pero esto no implica que vamos a armar una lista de los libros prohibidos, claro. O sea, porque ¿qué pasa cuando a mí me dijeron, cuando era niño, me dijeron en el colegio cristiano en que estudié, el rock es pecado, el rock es del diablo? Ahí fue a oírlo. Pues sí, vamos. Pues lo que dijo Pablo hasta de la ley. Hasta me pusieron un documental que me dio pesadilla, vamos, pero después me gustó el rock.
Pero no era aquel documental donde el narrador habla, aquí podemos escuchar a al revés. Al revés, esa canción de AC/DC, que quiere decir... Creo que así era hablaba. Era un doblaje bien... Pero así bien doblado. Sí, un doblaje creo que ese era. Sí. Bueno, lo que queremos decir es que exactamente la palabra de Dios sí habla acerca de esos diferentes estados, diferentes momentos, diferentes etapas del cristianismo. Sí habla de una etapa infantil. De hecho, Pablo dice, deseen como niños la leche espiritual no adulterada. O sea, ¿verdad? Siendo niños espirituales. Si está empezando a crecer, su principal alimento es la palabra de Dios. Exactamente. Y esa guianza que le ayude a entender y a comprender el por qué es que la palabra de Dios debe leerse e interpretarse de cierta manera. Y conforme uno va avanzando y uno va creciendo, entonces uno también va explorando cierta literatura. Pero lo que queremos hablar hoy es a ese criterio. Estoy pensando en las famosas... No creer todo lo que me sale en internet. Exactamente, pero es que ahí es donde me preocupa cuando literalmente todos nos vamos con la finta de algo que salió en las redes. Vuelvo a insistir, como una explicación teológica, ni siquiera estoy hablando de los memes con versículos bíblicos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando yo vengo y digo explicación de Romanos 12:1, por ejemplo, y me sale cualquier cosa. Y entonces yo vengo y lo creo. Porque como apareció en internet, entonces lo creo. Si internet lo dice, es verdad. Si San Google lo dice, si está en internet, es cierto. Sí, y es de ser cauteloso, sí. Justamente creo que esa sería la palabra, ¿no? Cauteloso. Porque puede salir cualquier cosa. Y cualquier interpretación. Y no necesariamente una interpretación correcta, ¿no? O sana. Número 1, entonces, buscar la comunidad. El apoyo de la comunidad para poder comprender más la palabra de Dios, para recibir guianza. Literatura, digamos, puede ser algo útil para nosotros, buscar ciertos autores, cierta línea editorial, de tal manera que nos ayude. ¿Qué otro recurso podríamos tener a la mano antes de ir a las redes sociales e irnos de cara con lo que está en las redes sociales? La comunidad, las recomendaciones de la propia comunidad. Y no quiero sonar sectario, o sea, otra vez voy a apelar a lo que ya mencionamos en algún episodio que dijo San Juan Crisóstomo, ¿no? De que tenés ¿cómo fue que dijo? Lo dije en el episodio, hombre, y se me olvidó ahorita. Sí, tenés discernimiento. Ajá. El discernimiento, creo yo también, es una herramienta clave. El discernimiento que todo creyente tiene y puede ir desarrollando también. Creo que ese sería otro, o sea, aún de los que me recomendaron, ¿será que todos? Porque puede ser que algunos no. Claro. O sea, a eso vamos con el discernimiento. Finalmente, quien tiene, y aquí es donde se separa la cuestión, quien tiene la última palabra es la persona que va a buscar, a investigar, a estudiar. No es algo que me impusieron. Esa es la diferencia en las sectas. De hecho, está el Librorum Prohibitorum, creo yo, de la Iglesia Católica Romana, que es un listado, un índice de libros prohibidos. No sería así de este lado, o sea, del pasillo. Nosotros diríamos, hay libertad. Claro. Pero utilicen esa libertad con responsabilidad. Y con discernimiento. Creo que el discernimiento es el gran ausente en muchos casos de muchos creyentes. Claro. Y te voy a poner otro ejemplo. Creo que con ejemplos vamos viendo mejor. Me puede pasar a mí, ¿no? De que yo tenga cierta tendencia teológica y entonces voy a empezar a buscar solo páginas y personajes o qué sé yo que vayan en esa línea. Ya. ¿Verdad? Y empezar a tachar la famosa palabra con H, que yo no la uso ni la aliento a usar por varias razones que no la vamos a hablar hoy, que no evalúe los otros puntos de vista,
¿Me explico? Ya, ajá. Entonces, que se llama, pues no se llama, que sería como una investigación ad hoc. Voy a buscar nada más lo que vaya de acorde a lo que a mí me gusta. Exacto. Ahí nulo de discernimiento, porque será que todo lo que está diciendo tal o cual persona o tal o cual página realmente todo siempre está bien. O sea, exacto. Y ahí es a donde voy. ¿Cómo sé que no todo siempre está bien? Por el discernimiento. O sea, y algunas personas dirían por puro sentido común, está bueno, pero muchas veces el sentido común es el menos común. De todos los sentidos. Sí, cabal. Entonces, el discernimiento creo yo que es una herramienta que el Espíritu Santo le da al creyente para poder navegar estas aguas. Interesantísimo. Yo vuelvo a retomar el hecho de que nosotros no somos llaneros solitarios, no tenemos un llamado para vivir nuestra fe de una manera individualista, sino que, por supuesto, cada uno de nosotros es responsable de esa relación con Dios, pero podemos vivir y crecer en comunidad. De hecho, para eso es que fue diseñada la comunidad. Por otro lado, les cuento que ya encontré el nombre de la autora del libro, que se llama ¿Cuál camino?, que por lo menos yo lo leí por allá por 1990, es Luisa Jeter o Jeter con J, Luisa Jeter de Walker o Walker, W-A-L-K-E-R. Luisa Jeter de Walker. Ella es la autora del libro ¿Cuál camino? Búsquenlo, allí estoy seguro que debe andar rondando por PDF y estoy seguro que les va a ayudar muchísimo a poder entender cómo es que funciona el sistema de pensamiento de algunas de estas sectas y entonces cómo es que su pensamiento influye en todas aquellas cosas de las que practican, ¿verdad? O sea, de las que se vive en el día a día. Es como nosotros, o sea, ya les mencioné, o sea, somos cristianos, evangélicos, protestantes, lo que ustedes, como nos quieran etiquetar. Entonces ustedes se van a dar cuenta que van a haber decisiones o van a haber comentarios que nosotros vamos a hacer porque esa es nuestra línea de pensamiento. O sea, ya por default, aquí en un podcast de verdad, nunca vas a escuchar que estamos a favor del aborto como ahora lo quieren volver tan popular, o no estamos a favor de ciertas tendencias ideológicas que obviamente están en contra de la palabra de Dios. O sea, es tan fácil porque solo con el hecho de que sepan qué es lo que creemos, automáticamente influye en cómo lo practicamos, en cómo lo vivimos. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso y ahora que hablaba Guti, recordaba eso otra vez. No fuimos diseñados para ser cristianos individualistas. Así es. Creo que y hay que estar conscientes de este individualismo en este lado del mundo donde somos súper individualistas. O sea, las lecturas, de hecho, nos damos cuenta en las lecturas que hacemos de la Biblia, ¿no? Ajá. Un ejemplo. Yo soy templo del Espíritu de Dios. No dice eso el texto. Dice ustedes, en plural, en colectivo, en comunidad. Ustedes son templo del Espíritu de Dios. No, eso no quiere decir que yo como persona no, pues, pero yo soy un ladrillo. Ajá, pero voy a eso, que ya tenemos muy metido esta cuestión de yo, ¿no? Y el individualismo afecta la forma en que leemos y en que pensamos incluso, en que estudiamos, en que investigamos, que tienen que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, yo solito puedo. Claro. Sí, o sea, tal vez sí en la extensión de la palabra de capacidad o aptitud de poder, puedo solito, sí, tal vez sí. Pero no es por ahí que el cristiano debe irse. O sea, necesito de los demás también. Necesito, aunque pueda hacerlo solo, porque tengo la capacidad de hacerlo solo, necesito de los demás, de la guianza de los demás, de la corrección de los demás. Mira, fíjate que encontré este material, lo estoy investigando, pero me llama la atención A, B, C y D. ¿Qué pensás? Y ya en ese intercambio va a suceder un enriquecimiento buenísimo, ¿no? Porque estoy dando la oportunidad de que alguien más me dé su punto de vista y yo evaluar si lo que yo al final de cuentas había obtenido en mis búsquedas está atinado o si de plano no. La mayoría de las chanfleadas que suceden porque hay una persona que se las fuma solos y después tiene a un montón de gente que lo valida y le dice sí es cierto lo que vos decís, ¿va?
Wow. El típico que mencionabas hace un momento. Si esta fuente para mí es confiable, todo lo que diga debe ser confiable. Así es. Y no necesariamente es así. No siempre va a ser así. Ok, asumo la posición de piloto de este avión y anuncio a los pasajeros que se abrochen el cinturón porque vamos a iniciar el proceso de aterrizaje. Guti, en esos últimos 5 minutos del podcast, a mí me gustaría que pudiéramos entonces volver todavía a sintetizar las ideas y que de esta manera también nuestros oyentes y las personas que están conectadas con nosotros puedan utilizarlo como un material de reflexión, no solo para ellos, autorreflexión, sino para generar conversación con otras personas. Yo estoy estudiando la palabra de Dios. Quiero profundizar sobre un pasaje de la Escritura, sobre un tema, sobre algo que llamó mi atención de lo que estaba leyendo. ¿Qué debería ser entonces? Bueno, otra vez, nuevamente, ahora creo que voy a invertir el orden, pero sería más o menos lo mismo. El discernimiento, ¿no? Y saber un poco también, pues, de interpretación de textos antiguos y todo el rollo. Segundo, el tema de la comunidad. O sea, no interpretar solito, hacer consultas. Y tercero, creería yo que aprender a usar los motores de búsqueda. Creo que la particularización que se le da a los buscadores es fundamental o es clave. Es diferente decir comentario sobre Primera de Pedro o Segunda de Pedro 1:20 a escribir comentario evangélico acerca de Pedro, de Segunda de Pedro 1:20 y mientras más definido pongamos, creo que los resultados van a ser mejores, ¿no? O sea, aprender a definir qué estoy buscando. Pues si lo pongo muy general, así de general van a ser los resultados que me aparezcan, pues. Claro. O sea, definición de matrimonio, ¡pum! Me van a aparecer todas las cuestiones que hoy en día se están queriendo redefinir, ¿no? Ajá. Definición tradicional o definición conservadora acerca del matrimonio y sus bases bíblicas. Ya es otra historia, ¿no? Claro. Creo que eso es muy importante y yo les quiero animar para que ustedes puedan generar conversación con sus amigos, con sus hermanos en la fe y puedan hablar acerca de esto. Y de hecho, hasta pueden llegar a ponerse de acuerdo de cómo ayudarse mutuamente. O sea, lo ideal, ahora que estábamos hablando de yo, Roberto, estoy estudiando la Biblia, es que yo pueda compartir mis hallazgos con mi amigo Guti. Y decir, vos, mira, estoy estudiando Romanos y mira, me ha llamado la atención esto que leí, vos, ¿qué pensás de esto? O tal vez yo estoy equivocado en la perspectiva que le di a este pasaje. Y entonces, digamos, estar conversándolo. O sea, mi estudio de la palabra de Dios no es para que yo me lo quede para mí. Por supuesto, soy el primer receptor de ello, pero lo mejor sería compartirlo con otros y eso va a ayudar a que en algún momento, cuando tal vez hay algún pensamiento ahí extraño o alguna idea que yo pueda estar consumiendo o creyendo, pues alguien de mi comunidad pueda decirme, no, Roberto, por ahí no va la onda, porque esto que estás pensando va más en la línea de una secta o un teólogo liberal o una idea que se ha infiltrado dentro del pensamiento de la iglesia actual. No lo sé, pero mi punto es que podamos estar constantemente validando con otros lo que estoy aprendiendo. Sí, básicamente por ahí creo que lo sumarizaste de una manera magistral. En un mundo tan individualista, creo que los cristianos volvamos a poner sobre la mesa el tema de la comunidad y el de vivir la vida en comunidad para pues, casi todo es relevante, ¿no? Y sí. En el tema de interpretación bíblica y de estudio bíblico y de profundización e investigación, no es la excepción. O sea, siempre se va a necesitar de la comunidad para eso. Entonces, tener confianza de que hay cristianos maduros que quizá sepan
dirigir bien hacia dónde puede uno encaminarse. Todos lo necesitamos, de hecho. Entonces, hacia dónde puede uno encaminarse en interpretación, en recursos. Mira, tal comentario, ¿será que está bueno, está útil? No, fíjate que es medio tendencioso por tal y tal razón. Sirve mucho también cuando tenés amigos que han estado estudiando teología y cosas así, ¿no? Y sabes de qué tendencia van también ellos, si son conservadores o progres. Ajá. Entonces, si son conservadores, pues, que es obviamente en un podcast de verdad somos cristianos tradicionales, digámoslo así, evangélicos tradicionales en el sentido estricto de la palabra. Entonces, también eso ayuda un montón, ¿no? Tener amigos, hermanos teólogos dentro de tu iglesia local que también te puedan ir instruyendo, ¿no? Porque pues quizá pasan más tiempo en contacto con nuevos recursos, nuevos autores, porque este sí, porque este tal vez más o menos y porque este de plano no, etcétera, etcétera. Así que ahí les dejamos la chibolita de su lado. Ahora generen ustedes conversación. Siempre les invitamos a que nos dejen comentarios. Aquí en la publicación siempre están activados, siempre nos gusta leer lo que nos escriben, así que nuevamente les dejamos allí el desafío. Les invitamos a suscribirse al canal, les invitamos a compartirlo en sus redes sociales, en sus grupos de amigos y que muchas más personas puedan tener acceso a este contenido y especialmente que puedan ir a la reflexión de lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Para mí ha sido un gran gusto acompañarles. Soy Roberto Jiménez. Y yo, Pablo Gutiérrez, más conocido como Guti. Nos vemos a la próxima. Así es. Hasta pronto.